Salud, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de OAFI Sport, deporte, salud y actualidad médica todas las semanas. Hoy en OAFI Sport hablamos una vez más de deporte y embarazo, esta vez bajo la mirada de una práctica cada vez más frecuente, los hipopresivos. Por otro lado, hablaremos de la actualidad en medicina personalizada, la terapia celular y regenerativa en el ámbito deportivo. Empezamos. En directo desde los estudios de Barcelona Radio Hub para todos los suscriptores de nuestro canal de radio y televisión de OAFI Foundation en YouTube. Gracias a todas y a todos por seguirnos, por conectaros con nosotros desde las diferentes plataformas y redes desde donde podéis encontrarnos. Saludos pues a toda la comunidad de OAFI. En el episodio de hoy vamos a hablar de los hipopresivos, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque durante el embarazo mantenerse activa ya sabemos que es muy beneficioso tanto para la madre como para el bebé, por lo que es fundamental realizar actividades adecuadas y seguras para esta etapa. Algunos beneficios son la mejora de la circulación, el fortalecer los músculos, controlar el peso y reducir el estrés. Además, los ejercicios hipopresivos se han popularizado como una práctica especialmente beneficiosa durante el embarazo y el posparto. Estos ejercicios se centran en la activación de la faja abdominal y el suelo pélvico, lo que puede ayudar a prevenir la diástasis abdominal, mejorar la postura y reducir la presión sobre el suelo pélvico. Cabe destacar que siempre es importante realizarlos, claro está, bajo la supervisión de un profesional capacitado para garantizar que se realicen correctamente y de manera segura. Por ello, contamos hoy con la experiencia de toda una profesional de la fisioterapia y los ejercicios hipopresivos, la ex gimnasta olímpica Paloma Moro, doctora en Ciencias de la Salud y experta en ejercicio terapéutico. Además, en la segunda parte de nuestro programa hablaremos también de la actualidad en medicina personalizada, la terapia celular y regenerativa en el ámbito deportivo, que ha emergido como un campo prometedor para optimizar el rendimiento y la recuperación de los atletas. Por eso, en la segunda parte de nuestro programa también contaremos con la doctora Sol Ruiz, doctora en biología y jefa del área de medicamentos biológicos. Además, también te queremos recordar algunas noticias que han surgido a lo largo de esta Semana Santa que hemos pasado estos días. Vamos a recordarte que la terapia diamagnética, que se presenta como una terapia prometedora en el tratamiento del dolor y las lesiones, una terapia que permite activar los mecanismos específicos de acción celular e inducir respuestas fisiológicas positivas en numerosas patologías del sistema músculo-esquelético y tejido nervioso, reducen sensiblemente los tiempos de hospitalización y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Por eso te queremos comentar que si eres un profesional centrado en la patología osteoarticular, no te puedes perder la tercera Jornada Nacional de Terapia Diamagnética el próximo día 6 de abril, organizada por FISAUDE con el respaldo de los pacientes. Además, más noticias de OAFI esta semana. OAFI vuelve con un foro abierto, un nuevo foro, en Vitoria-Gasteiz, donde la artrosis y la calidad asistencial serán los temas centrales. Coincidiendo con el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, analizaremos los desafíos y las medidas para mejorar la calidad asistencial frente al creciente número de pacientes con artrosis en España. Participa presencialmente y contribuye a la búsqueda de soluciones eficaces y sostenibles para el presente y el futuro. Contaremos con la participación de destacados expertos en el campo de la medicina y la gestión sanitaria, así como con mesas redondas y conclusiones impartidas por el doctor Josep Vergés. El lugar, te recordamos, es Vital Fundació a Cultura Unea, en Dendaraba, La Paz, en el número 5, primera planta, en Vitoria-Gasteiz, el día 18 de abril. Apúntatelo en tu agenda, de 9:30 a 1:30. Puedes reservar tu entrada a través de nuestro Eventbrite que encontrarás en la página de la Fundación de OAFI. Además, también vamos a recordarte que puedes descubrir la verdad detrás del gran mito de la artrosis con el doctor Vergés,
que te espera en Olot el día 3 de abril para una conferencia que no te puedes perder. Bueno, de hecho, la del 3 de abril ya se llevó a cabo, pero sí que queremos recordarte que se hace de nuevo una al día 5 a las 4 de la tarde, que encontraràs en Granollers, en la sala polivalent de l'Associació de Veïns de Nova Font Verda, Ajuntament de Granollers. Pues te esperamos allí si te interesa escuchar al doctor sobre el gran mito de la artrosis, el día 5 a las 4 de la tarde. Bueno, pues hasta aquí nuestra agenda de la semana y vamos a entrar ya en los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy. Vamos a hablar con Paloma Moro. Ella es fisioterapeuta y doctora en Ciencias de la Salud, también ex gimnasta del equipo olímpico de Sydney 2000 y actualmente trabaja como docente e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos y está especializada en ejercicio terapéutico muy enfocado en embarazo y posparto. La tenemos ya con nosotros, ahí la vemos y le damos la bienvenida. Paloma Moro, muchas gracias por responder a nuestra llamada y estar hoy en el programa. Nada, buenos días y muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, ya fue una experiencia muy gratificante estar contigo y compartir aquella mesa en Articulando el Deporte en el pasado congreso que realizó AFI en Madrid. Fue muy interesante junto a otras compañeras y entre todas pudisteis aportar muchísima información desde la perspectiva de mujer en muchos ámbitos del deporte y del cuidado físico. Vamos a centrarnos hoy, si te parece, en estos principales beneficios de mantenerse activa durante el embarazo. Hemos insistido varias veces en nuestro programa en contar aquello de que antiguamente quizás sí que era muy posible que te recomendaran siempre todo el mundo, si estás embarazada, tranquila, reposa, estate quieta, no te muevas mucho, no hagas demasiado ejercicio. Esa era la tendencia antiguamente, pero eso ya ha cambiado muchísimo, ¿verdad, Paloma? Sí, afortunadamente cada vez creo que tanto las mujeres que se quedan embarazadas como los ginecólogos son más conscientes que hay que moverse, que el cuerpo está hecho para moverse y que el embarazo simplemente es una situación diferente en la que hay que adaptar ese ejercicio, ¿no? Pero que hay que moverse. Yo siempre a mis mamis, yo las llamo mis mamis, les digo lo mismo. ¿Te presentarías a correr una maratón sin haber entrenado antes? Y la respuesta siempre es claramente no. Pues esto es igual, no puedes llegar al día del parto sin tener una preparación física adecuada a ese momento. Entonces, bueno, afortunadamente contamos con esas 40 semanas, esos 9 meses, casi 10, para ponernos en marcha con esas mamis y con sus embarazos. De la misma manera que yo siempre aconsejo, si no son personas activas en su vida normal, si tienen el planteamiento de aumentar la familia, el mejor posparto que pueden hacer es en el momento en que deciden vamos a intentar aumentar la familia, quedarnos embarazados, que se pongan a entrenar. Y luego ya claramente si ya hacían o hacen un deporte habitual, tienen hábitos deportivos saludables, pues es simplemente adaptar lo que hagan. Muy bien, pues entonces ya sabemos que Paloma es una gran defensora del movimiento. Ella siempre insiste muchísimo y la verdad es que nosotras la seguimos. Allí donde ella se mueva también vamos nosotros, porque entendemos que es algo muy básico para que la salud lleve un buen ritmo, sobre todo en estos momentos en los cuales parece que el cuerpo te dice como un stop, o al menos en según qué determinadas cosas muy concretas. En cualquier caso, vamos a ir poco a poco, Paloma, si te parece, repasando en primer lugar cuáles son las actividades físicas más recomendables para las mujeres embarazadas para eso de mantenerse saludables, teniendo en cuenta que vamos a hacer una diferenciación en cuanto a las mujeres que ya son deportistas y las que no lo son. Pues a ver, las mujeres que son deportistas tienen que seguir con su plan de entrenamiento simplemente adaptándolo. Es decir, por ejemplo, lo comenté además en el congreso que nos conocimos, hay una jugadora de baloncesto del equipo francés, si no recuerdo mal, que se queda embarazada y compite en unos Juegos Olímpicos de 3 meses de embarazo. Bueno, pues para mí ese caso lo único que habría que haber tenido un poco más de precauciones en cuanto a que al final el baloncesto es un deporte de contacto, ¿no? Entonces, un mal golpe con otra jugadora o que te caes contra el parquet y tienes algún golpe un poquito más grave o más intenso, puede dañarse, ¿no?, al bebé o generar complicaciones. Más allá de eso,
adaptar siempre. La palabra es adaptación, tanto al momento y al trimestre en el que nos encontramos como a desde dónde partimos. Ahora, esto hablamos de deporte de alto nivel, ¿no? Que es verdad que sabemos que las deportistas, como diríamos, juegan en otra liga claramente y entonces tienen unas capacidades mucho más elevadas que una mamá de la calle que simplemente hace una actividad física para mantenerse habitualmente. Entonces, ¿cuál es la actividad más recomendada? Yo no te puedo dar una como tal. Para mí es fundamental tener en cuenta ciertas cosas. Si no nadabas antes, a lo mejor de repente ponerse a nadar no es lo ideal porque no tienes una buena técnica y te puedes hacer daño. Si no corrías antes, de repente ponerte a correr cuando estás embarazada no tiene sentido porque probablemente no tengas tampoco una buena técnica, le generes más impacto a tu suelo pélvico, a tus caderas, no sé. Pero más allá de eso, siempre hay que tener en cuenta que tenemos que trabajar a nivel cardiopulmonar, tenemos que trabajar fuerza y tenemos que trabajar movilidad con estabilidad y equilibrio. O sea, son los pilares donde una mamá que no sea deportista profesional va a tener que incidir un poquito a la hora de trabajar esa actividad física en el periodo de gestación. Claro, entonces entendemos claramente esa diferenciación. Por supuesto, lo repetimos muchas veces, esa técnica que no tienes, que no posees, no la vas a poner a prueba justo precisamente en el momento en el que te quedas embarazada. Es como de sentido común, pero hay muchas veces pues que recomiendan la natación y en esos casos podemos encontrarnos con problemas porque tú puedes tener muy buena intención de escoger unos momentos al día o a la semana para hacer esa práctica deportiva, esa práctica para mantenerse sano, que sería la natación, pero si no tienes una buena técnica y puedes empezar a coger que si contracturas cervicales, que si muchos males que igual hasta ese momento no has experimentado. Entonces no los llamemos en esos precisos momentos que es tan importante, ¿no? Mantener la salud al día. Sí, exacto. También aquí hago un inciso. Esto es como todo. Si tú vas con un profesional que te indique, sí puedes, ¿vale? Yo no he hecho nunca natación, me quedo embarazada y puesto que es un medio que me va a favorecer mucho el hacer ejercicio porque no peso, no tengo que mantener el peso de mi cuerpo, alivia mucho las mamás que tienen piernas muy hinchadas, que las tripas les pesan mucho, que les duele mucho la espalda, alivia mucho. Entonces, si yo nunca he hecho ese tipo de ejercicio, yo siempre recomiendo hacer cualquier tipo de ejercicio en ese periodo con un profesional. Ahora sí, en concreto ni siquiera hago ese tipo de ejercicio, ¿vale? Necesito adaptarlo y hacerlo con un profesional siempre. Ahí entendemos que la presencia o la ayuda de un profesional, sobre todo en estos momentos tan decisivos para la salud de una mujer, es importante ese apunte que hemos dicho, es ponerse en manos de un entrenador y ahí puedes empezar a practicar con una técnica correcta. Ahí hemos empezado a ver ya algunas imágenes que nos llevan al tema de hoy, que son los hipopresivos. Vamos a ver qué papel juegan estos ejercicios, los ejercicios hipopresivos, en el embarazo y en el posparto. Paloma. Vale. Bueno, lo primero, voy a hacer un matiz, ¿no? En el embarazo, para mí no es una contraindicación absoluta, sí es una contraindicación relativa. No creo que el hipopresivo sea un ejercicio adecuado para hacer en el periodo de embarazo. No obstante, me consta que hay gente que sí que los hace, pero desde mi punto de vista como especialista en la técnica y como fisioterapeuta, yo no lo recomiendo. O sea, yo no hago hipopresivos durante el periodo de embarazo. Como he dicho antes, y a lo mejor me repito mucho, en el periodo de embarazo hay que trabajar fuerza, movilidad con estabilidad, trabajo de equilibrio, porque cambian mucho los centros de gravedad. Entonces, hay que trabajar ese equilibrio, hay que trabajar a nivel cardiorrespiratorio, pero no, para mí no es adecuado el ejercicio hipopresivo en ese momento y en este periodo de nuestra vida. Ahora bien, en el posparto sí que es un ejercicio que nos puede ayudar a tener una muy buena recuperación, sobre todo si, que muchas veces pasa después del parto, si es un parto vaginal, pues se puede producir a lo mejor un prolapso de víscera. Entonces, para ciertas cosas en el posparto nos ayudan mucho, son una técnica muy adecuada.
pero sí que me gustaría matizar que para mí no es la técnica de elección en ningún caso durante el periodo de embarazo. Vale, de acuerdo. No es que te repites, al contrario, estamos poniendo, digamos, el acento en aquello que es realmente importante. Entendemos que estos ejercicios hipopresivos pueden más bien ayudar en cuanto al tema de la diástasis abdominal, pero siempre en un proceso posterior a lo que es el embarazo. En cuanto al momento en el que empieza ya la recuperación, cuando ya has tenido al bebé, y a partir de ahí supongo que empiezas a trabajar. Bueno, aquí también te tengo que hacer otro matiz. Tú matízame todo lo que quieras, que no pasa nada. Ahí estás tú, que eres la especialista. Yo solo Sí, pregunto y a partir de aquí a ver si eh, salimos un poco con las ideas más sí, claras. perfecto. Yo igual, como fisioterapeuta y experta en hipopresivos, si hay una diástasis abdominal posterior a las 8 semanas posparto, que es cuando podemos realmente sacar datos reales de si es simplemente una diástasis fisiológica o una diástasis pues ya como tal, o sea, si es una separación de rectos o es una diástasis abdominal, perdón. Para mí, si existe esa diástasis y al principio no es funcional, que lo que va a buscar un fisio es recuperarla y que sea funcional, tampoco elegiría los hipopresivos como primera técnica. ¿Vale? Primero haría un trabajo diferente, específico para esa diástasis y luego ya, digamos, en una segunda parte de esa recuperación posparto, elegiría el hipopresivo. Pero en esa primera parte, si hay una diástasis establecida, yo no lo utilizaría. Volvemos a lo mismo. Dependiendo del profesional, las escuelas que hay, sí que hay gente que sí que utiliza el hipopresivo, ¿vale? Pero yo en concreto, mi manera de trabajar es otra y utilizo el hipopresivo en una segunda fase del posparto, pero no en la primera normalmente. Vale, de acuerdo, nos queda claro. Entonces, si hablamos de los riesgos asociados Sí. con la práctica de ejercicios durante el embarazo, a lo que te estabas refiriendo, ¿cómo los podemos mitigar? Digamos, nos queda claro, para empezar, que hay una serie de ejercicios como los hipopresivos que no son recomendables para estas épocas, que son concretamente el embarazo y el posparto más inmediato. A partir de esta premisa, estos riesgos, ¿cómo se pueden mitigar entonces? Bueno, afortunadamente, como cada vez estudiamos más los beneficios del ejercicio durante el periodo de gestación, riesgos, o sea, ahí existen, ¿vale? Pero si se trabaja con un profesional y se tiene en cuenta siempre las banderas rojas, es decir, pues que la madre no tenga picos de fiebre, que la madre no se maree, que no tenga un sangrado o un riesgo de parto prematuro, realmente es los riesgos, teniendo lo que tú has dicho antes, sentido común, vamos a evitar pues, deportes de impacto o ejercicio que pueda suponer impacto. Impacto con otra persona, ¿vale? Deportes de impacto, pues a lo mejor no me voy a poner a saltar a la comba si no lo he hecho antes, por eso, porque la tripa va a subir y a bajar, vamos a saltar y va a haber como ese movimiento corporal a lo mejor poco adecuado, va a haber más impacto en el suelo pélvico, pero si yo ya lo hacía de antes, lo voy a poder ir adaptando y dejarlo progresivamente. Voy a evitar deportes que me supongan a lo mejor una caída o que me puedan suponer, por ejemplo, a mí no me gusta cuando ya empieza a haber una tripa escalada. ¿Por qué? Porque si se te va una mano y te chocas contra la pared, puede suponer un golpe y un traumatismo, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Deportes que nos lleven a golpes o caídas innecesarias, deportes que no hayamos practicado antes, no es el momento de hacerlo. Actividad física que no hayamos practicado antes, no es el momento de hacerla, salvo que sea pilates, clase de yoga adaptadas y lo que siempre digo, con profesionales, ¿vale? Los profesionales vamos a saber qué banderas rojas, qué contraindicaciones relativas o absolutas tenemos, para eso hacemos una entrevista previa, una historia clínica, hablamos con nuestra embarazada, que nos cuente cuál es la evolución del embarazo, qué dice el ginecólogo, qué vemos nosotros como profesionales, y en base a eso es si ya hace algo adaptarlo y si no, hacerle una propuesta progresiva de actividad física o de ejercicio terapéutico, adaptándolo a el momento, la capacidad y por supuesto al día. O sea, hay muchas veces que tenemos que improvisar. Tú llevas una clase preparada y, y te dice la madre, pues mira, hoy me encuentro agotada, hoy me duele la espalda, hoy no tengo energía, hoy tengo un pico de energía, porque también pasa, hoy tengo un pico de energía
que me eches lo que me eches, voy a salir adelante con esa clase. Entonces, es verdad que hay que estar preparada para esa adaptación al día, ya ni siquiera al momento, al día, de cómo te llegan ese día. Claro, ¿no? Y eso es un factor a tener muy en cuenta, porque en el embarazo, digamos que pasas por muchos momentos de este tipo, de subidas y bajadas, en cuanto a estado de ánimo, en cuanto a fuerza, bueno, al hecho de tener incluso las ganas de ponerte a hacer algo cuando igual todo te molesta. Hay días para todo, ¿no, Paloma, en ese sentido? Bueno, pues entendemos que siempre de la mano de un profesional durante el embarazo hay toda una serie de prácticas de ejercicio que son buenas e indicadas para todo el tiempo de gestación. Pero entonces, si vamos a hablar de los hipopresivos y sabemos que no entran de momento durante este embarazo ni en esta primera fase de posparto, ¿cuándo entran en acción estos hipopresivos para que puedan empezar a ser una herramienta útil de recuperación para las embarazadas? O las que han estado embarazadas, entiendo, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues cuando ya vemos que efectivamente hay un control o que esa diástasis no existe ya, ¿no? Ya esa separación de los rectos ha vuelto a su estado natural, o simplemente vemos que no hay contraindicación que nos impida hacerlos, pues es el momento de poder hacerlos, puesto que nos van a generar una activación refleja tanto del suelo pélvico como del transverso, que es un músculo abdominal, que es el que nos va a generar la faja natural a nivel del abdomen. Y luego, aparte, tienen, para mí, uno de los beneficios que tienen los hipopresivos es que activan mucho esa circulación, ¿no? Entonces, esas pelvis congestionadas después de un embarazo y de un parto, las piernas que también se quedan con mucho edema, pues en esos primeros momentos, si consideramos que es una técnica que se puede utilizar, creo que tienen muchos beneficios añadidos por eso, por ese aumento del retorno venoso, aumento de la circulación, oxigenación de los tejidos, recuperación del tono reflejo tanto de la faja abdominal como del suelo pélvico. Luego, en el caso de existir una posibilidad o un prolapso, como he comentado antes, que es que significa que la víscera desciende, ¿no? Por ese suelo pélvico, pues también ayuda mucho a esa tracción de la víscera. Entonces, bueno, si no vemos que haya una contraindicación para esa primera fase del posparto, los incluimos ya. Sobre todo por esos beneficios para mí circulatorios. Si vemos que hay una diástasis y decidimos como profesionales dejarlo para una segunda parte, bueno, pues en ese momento ya también vamos a estar más en forma, nos vamos a sentir mejor, tanto hormonalmente como físicamente. Entonces, ahí es una técnica maravillosa, porque en ese momento ya estamos más restablecidas y va a funcionar muy bien. Antes de entrar entonces a la práctica, digamos, de los hipopresivos, hay que dar importancia a uno de los grandes protagonistas, como es el suelo pélvico. Tú ya te has referido a él varias veces y no queremos saltarnos esta parte. ¿Cómo de importante llega a ser mantener sano y fuerte ese suelo pélvico? Pero ahora ya no solo nos referimos a embarazadas ni a mujeres que han estado embarazadas, sino esto ya serviría para todo el mundo. Y ya no solo me refiero a mujeres, ¿verdad, Paloma? Sí, sorpresa, los hombres también tienen suelo pélvico. Ahí está. Sí, sí, sí. El suelo pélvico es muy importante. El suelo pélvico forma parte de un conjunto de músculos que vamos a tener a nivel del cuerpo y que lo que van a hacer es darnos la estabilidad lumbopélvica y, bueno, y en cierta manera el suelo pélvico forma parte de ese complejo que nos va a ayudar a controlar la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, no deja de ser un complejo muscular y se llama suelo precisamente porque lo que tiene que hacer es soportar todas las vísceras que hay en la pelvis, y claro, las vísceras de la pelvis están por debajo de todas las vísceras que hay en la cavidad abdominal, es decir, tiene que hacer un soporte muy potente ese suelo pélvico, con lo cual tiene que tener una salud y tiene que poder dar un soporte. Aparte, nuestro suelo pélvico forma parte del sistema de contención que tenemos, sobre todo a nivel de gas, orina, heces. Entonces, si no cierran bien los esfínteres de manera adecuada, podemos tener pérdidas o incontinencias, ya sea pues, de gases, de heces o de orina, ¿no? Entonces, al final, el suelo pélvico forma
parte de ese conjunto que nos va a ayudar a que si está bien, está estable, no está en disfunción, no me duele la espalda, no tenga posibilidad de que haya un prolapso visceral, no tenga posibilidad de que haya una incontinencia de cualquier tipo. Entonces, va mucho más allá simplemente de la función, quizás, que es la que más se conoce, la función sexual que tiene, ¿no?, en sí misma, o la función de evacuar pues, eso, orina o heces. Entonces, hay que tenerla en cuenta como parte de un complejo muscular que va más allá de esa función más conocida, ¿no? Que va, o sea, muchas veces una disfunción del suelo pélvico nos puede dar un dolor de espalda, por ejemplo. Sí. Entonces, o una disfunción del suelo pélvico puede venir mediada porque haya un glúteo desestabilizado y me duele la espalda y me duele una rodilla. Entonces, al final tenemos que ver el cuerpo como un todo, y todo está por algo y todo funciona en conjunto. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Y como digo, las mujeres, por nuestra fisiología y nuestra anatomía, tenemos, como digo yo, más agujeros, con lo cual más posibilidades de que haya un prolapso o haya un escape. Pero los hombres también tienen suelo pélvico, también sufren disfunciones de suelo pélvico y también hay que tratarlas. Entonces, creo que cada vez se le está dando más visibilidad a esto y afortunadamente cada vez son más los usuarios y consumidores de fisioterapia de suelo pélvico, ya sean hombres como mujeres. Sí, sí, en este programa ya han pasado diferentes personas también para recomendárnoslos, para explicarnos un poco también cómo se podría llevar a cabo esa práctica. Las mujeres que hemos pasado por embarazos más o menos ya lo sabemos, esa contracción hacia arriba, pero nos gustaría que nos lo explicaras tú, porque como experta seguro que igual tienes una manera fácil, sencilla, porque no es sencillo según cómo entenderlo o practicarlo del todo bien. Entonces vamos a asegurarnos de que esos ejercicios de suelo pélvico los estamos haciendo bien. Paloma, ¿cómo lo haríamos entonces? Pues a ver, aquí entra en juego la parte de una buena valoración. ¿Por qué? Por un especialista. Por lo mismo, no es lo mismo trabajar un tipo de fibras con los famosos Kegel, que entiendo que son a los que tú te refieres, ¿no?, esa contracción que nos dicen siempre que hagamos, como vuelvo a repetir, tanto el suelo pélvico como el transverso, dentro de que es una parte muscular, tiene dos tipos de fibras musculares diferentes. Entonces, cada tipo de fibra muscular se va a trabajar de una manera o de otra. Una parte de esas fibras musculares la vamos a trabajar efectivamente muy bien y con un ejercicio muy indicado, que es el hipopresivo, pero sin embargo la otra parte, que es más voluntaria, menos involuntaria, la vamos a trabajar con esos famosos Kegel, que son los que nosotros hacemos conscientemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de ese Kegel? Que nosotros demos a la orden, en este caso voy a hablar como de un suelo pélvico femenino, de cerrar los esfínteres y como hacer una pequeña elevación hacia arriba de esos esfínteres. Yo generalmente suelo dar la orden a mis mamás de contengo un gas, sujeto un tampas o contengo las ganas de hacer pis, corto como el chorrito, y no solo contengo, sino que elevo un poquito. Lo cierto es que digo yo que hay veces que nos tenemos que tenemos que hacernos muy imaginativas o muy imaginativos a la hora de dar las órdenes verbales, porque a lo mejor yo eso te lo explico a ti y me entiendes perfectamente porque tienes más o menos conciencia corporal, pero a lo mejor a otra persona le das esa orden verbal y no sabe cómo hacerlo. Entonces tienes que decirle, bueno, pues intenta juntar la parte de adelante con la parte de atrás. Entonces ahí entra en juego la imaginación de cada uno y lo que seamos capaces de transmitir cada uno. Pero bueno, por regla general, la idea es eso, que haya un cierre de los tres esfínteres y una elevación. Eso es. Y luego, dependiendo de lo que queramos trabajar también, se va a hacer de manera más lenta y más prolongada en el tiempo o más explosiva. Porque, por ejemplo, si yo lo hago haciendo una sentadilla, ¿no?, cuando me levanto de las sentadillas, cuando cierro y subo, y a lo mejor eso, voy a poner un ejemplo, me lleva 3 segundos de activación, pero a lo mejor si yo lo que quiero es contener mi suelo pélvico o mi incontinencia, que en este momento tenga una incontinencia y voy a estornudar, tiene que ser probablemente en menos de un segundo, tiene que ser mucho más explosivo, ¿no? Entonces,
tengo que entrenar todo, tengo que entrenar todos los contextos que pueda tener. Y luego, cuando quiero entrenar esa parte más involuntaria, entra en juego la parte hipopresiva. Pues ahí entramos, sí, sí. En esa práctica de los hipopresivos vamos a entender un poco, tal como ya estabas a punto de entender cómo se realizan bien, cuál es la manera de empezar si no los has hecho nunca, porque supongo que las personas que no lo han hecho antes necesitarán una preparación diferente a la que ya los conoce, aunque haya pasado 9 meses sin practicarlos, ¿no? Vamos a esos hipopresivos para que nos quede bien claro cómo se pueden comenzar a hacer y cuántos hay de diferentes tipos o cuáles son los más sencillos para iniciarse. Bueno, a ver, el hipopresivo como tal es un trabajo que engloba dos cosas, un trabajo postural y un trabajo respiratorio muy específico. Entonces, para mí, la clave de que funcione muy bien es sobre todo la parte postural. Ahora, lo que te da esa hipopresión es la parte respiratoria, ¿no? Entonces, para mí habría que hacer una primera puesta en escena de cómo me coloco en esa postura correcta. De ahí que yo siempre insista tanto en que se hagan con una persona especializada en la técnica, ¿vale? Que no me vale con ver un vídeo de YouTube o coger un libro, no me vale eso. Siempre tiene que haber una persona especializada que te pueda instruir en cómo hacerlo bien. Entonces, tenemos que colocar y aprender a poner esa parte postural y luego, muy importante, dentro de esa parte postural, a mover nuestra caja torácica de tal manera que podamos ya introducir la parte respiratoria. La parte respiratoria, que es la que nos va a dar ese nombre de hipopresión, consiste en exhalar todo el aire y cuando ya no tenemos nada de aire, cancelar la entrada de aire por nariz y por boca y abrir las costillas como cuando cogemos aire grande, pero sin que entre ese aire. Entonces lo que se va a generar es como una especie de succión o de vacío, ¿no? A través del trabajo que va a hacer en ese momento el diafragma, que es nuestro músculo respiratorio, y que es lo que me va a generar la bajada en grandes términos de la presión. ¿Se puede hacer sin abrir costillas? Sí, pero bueno, yo en este caso no lo denominaría como hipopresivo como tal, como la técnica. Es verdad que es un trabajo respiratorio en presión descendente, pero para que realmente haya una bajada grande o intensa de esa presión, habría que hacer ese vacuum abdominal de apertura costal en apnea expiratoria. No sé si me he explicado bien. Sí, yo al haberlos practicado entiendo bastante que esa abertura de las costillas, sobre todo ya partiendo de la posición tumbada en el suelo con las rodillas un poco elevadas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ahí eso te facilita un poco esta cosa que igual hay mucha gente que no lo acaba de entender, pero sí que es esta apertura y a partir de aquí, digamos, si no he entendido mal, los hipopresivos esas respiraciones se han de hacer siempre con esa abertura de las costillas, ¿no? Bueno, en las fases, digamos, entre ciclos de la apnea, las costillas van a hacer un poquito de acordeón, Bien. ¿vale? Voy a coger aire, se abren, exhalo, y si no es que se cierren tanto, pero sí que vuelvan un poquito, cedan, ¿no? Pero sí que efectivamente en el momento en que nosotros vamos a hacer la parte de apnea expiratoria, deberíamos de soltar todo el aire y hacer esa pequeña apertura costal que me va a generar que el diafragma se quede arriba y se extienda y haga la parte del vacío abdominal, pero ahí sí que se tiene que jugar un poco con la amplitud de las costillas. El hipopresivo ideal también no tiene una apertura costal excesiva, ¿vale? Es más el juego de que el diafragma se eleve y se estire. Entonces, dependiendo de cómo sea la técnica, cómo sea la anatomía y la biomecánica de la persona, las costillas se van a disparar un poquito más o un poquito menos. Pero bueno, a grandes rasgos sí que consiste en eso. Y entendemos que sea mejor siempre hacerlo de la mano de un profesional porque, aunque nos lo has explicado la mar de sencillo, una vez te pones a practicarlo no es tan fácil tampoco entenderlo y decir, bueno, ¿cómo tenía que tener abierto, cerrado? Bueno, entonces lo importante es hacerlo ni que sea unas primeras sesiones con alguien que sepa y a partir de ahí sí que los puedes incorporar en tu rutina.
Sí, sobre todo, bueno, yo le doy mucha importancia a cuál es el objetivo de trabajo, ¿no? Es que mi paciente no es un paciente, como digo yo, con una receta. Para mí es un objetivo de trabajo. Entonces, ¿cuál es su lesión? Si tiene, como he comentado antes, un prolapso, a lo mejor me interesa más hacerlos en una serie de posturas que me faciliten esa elevación de la víscera, esa absorción, ¿no? Pero a lo mejor si el paciente que me viene para hacer hipopresivos lo que tiene es pues mucho edema o mucha congestión pélvica en miembros inferiores, lo que quiero es posturas que me faciliten que haya un aumento de ese retorno venoso, un aumento pues eso, de ese retorno linfático, o si en este caso lo que me interesa es un paciente que lo que le duele es la espalda y quiero incidir más en los músculos que me sujetan la espalda, pues a lo mejor quiero hacer posturas que sean un poquito más intensas o más exigentes con esa musculatura de la espalda y que sean más exigentes en posturas, por ejemplo, contra la gravedad. ¿Por qué? Porque contra la gravedad esa musculatura va a estar trabajando más, ¿no? Entonces, ahí es donde juega un papel importante el profesional, porque yo voy a buscar un objetivo de trabajo, no voy a buscar hacer hipopresivos al tuntún porque sí, ¿no? Claro. ¿Qué tengo delante y qué quiero conseguir con esa persona? Muy bien, pues le hemos dado como un repaso bastante exhaustivo al tema de no solo de los hipopresivos, sino de lo que es el ejercicio durante la época del embarazo. Pero lo que me gustaría antes de despedir a Paloma, teniendo en cuenta que ella ha sido gimnasta profesional, saber varias cosas, todo en uno, si te parece bien. ¿Cómo influyó de alguna manera a tu experiencia como gimnasta olímpica en tu enfoque hacia la fisioterapia y el ejercicio terapéutico? ¿Y cómo te ha ayudado también la formación, esta formación, a entender, abordar las necesidades específicas de las mujeres embarazadas y el posparto y también de las gimnastas? Pues a ver, para mí el deporte fue clave en que yo eligiese la carrera de fisioterapia. Yo siempre quería, o sea, yo iba para arqueóloga, o eso Ah, decía, eso decía, pero bueno, afortunadamente, como todo pasa por algo, me lesioné y descubrí el mundo de la fisioterapia que me fascina y me encanta. Luego, por otro lado, claro, a mí siempre me ha gustado mucho lo que es la parte de rehabilitación, ¿no? De lesiones. Pero nuevamente la vida me puso otra lesión en la mano siendo ya fisioterapeuta, entonces me decanté por especializarme en ejercicio terapéutico precisamente porque va un poco en consonancia, une un poco mis dos mundos, ¿no? El deporte y la fisioterapia. Entonces ahí fue cuando empecé a especializarme en pilates, en hipopresivos, en embarazo, en posparto, a través también de grandes profesionales que he ido conociendo por el camino. Y bueno, pues afortunadamente gracias a esto, también la federación contactó conmigo el año pasado para que le diese una serie de talleres al equipo nacional. Entonces, bueno, creo que ahí al final es como está todo en mi medio, ¿no? Todo, la vida me ha ido poniendo cada paso que daba para, como digo yo, sembrando para el siguiente, sembrando para el siguiente. Entonces, al final creo que todo se ha unido de manera natural en mi vida. claro, También te digo que no concibo la fisioterapia sin el movimiento. Y el movimiento al final puede ir desde un deporte hasta actividad física. claro. Cierto es, y aquí abro un inciso, que el deporte a nivel profesional, como hice yo, normalmente es lesivo. O sea, y eso es una realidad. Sí, lo Y, sabemos. y me ha pasado también muchas veces de gente que te dice, es que yo he hecho fisioterapia porque he sido deportista y quería ser fisio de un equipo deportivo, y cuando ves la realidad de cómo tendría que rehabilitarse una lesión en un paciente normal, al uso, un paciente de la calle, y los tiempos que se barajan reales en el deporte, dicen, es que vamos contra natura, sí, vas contra natura. Entonces ahí es cuando tienes que separar lo personal de lo deportivo y ver si quieres ser fisioterapeuta deportivo o quieres ser fisioterapeuta respetando todas las fases
reales de una lesión. Claro. Bueno, pues entendemos que hay aspectos de tu formación como gimnasta olímpica, suponemos y consideramos que te habrán proporcionado una ventaja única en tu carrera como fisioterapeuta. Ahí la tenemos con nosotros hoy, Paloma Moro, que nos ha servido mucho para ponernos saliendo de aquí a practicar hipopresivos, pero pidiendo ayuda primero para que nos los expliquen bien mano a mano. Muchísimas gracias, Paloma, por estar hoy en nuestro programa de hoy y te lo agradecemos muchísimo y esperamos que podamos repetir cualquier otro día que se preste. Yo encantada de estar con vosotros. Gracias de verdad a vosotros por contar conmigo y aquí estoy para de verdad lo que necesitéis. Muy bien, pues hasta la próxima. Gracias, Paloma Moro. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa y seguimos adelante con otros contenidos tal como hemos avanzado porque vamos a continuar ahora con el marco regulatorio de la medicina personalizada, terapia celular y regenerativa en el deporte. Vamos a intentar examinar las últimas regulaciones, avances en tecnología que están transformando la forma en que tratamos las lesiones deportivas y promovemos la recuperación de la mano de la doctora Sol Ruiz, jefe de División de Biológicos, Biotecnología y Terapias Avanzadas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Doctora en Biología, ha sido la presidenta también del Grupo de Biológicos en la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, desde el 2014 hasta febrero del 23, y es la representante española también en el Comité de Terapias Avanzadas y miembro cooptado del Comité de Medicamentos de Uso Humano en la EMA desde 2007. Ya la tenemos con nosotros también conectada al otro lado. Ella es Sol Ruiz, con la que ya tuvimos oportunidad de darnos un poco cuenta a dónde va todo este mundo, de alguna manera, el marco regulatorio de la medicina personalizada, esta terapia celular y regenerativa en el deporte en el que está tomando tantísimo protagonismo. Ella también participó con nosotros en el último congreso de OAFI y hoy vamos a hacer un poco de repaso a aquellas cuestiones que ya presentó en su conferencia. Sol Ruiz, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy de nuevo. Hola, buenos días, muchas gracias a vosotros. Muy bien, pues... No tengo mucho tiempo, pero espero que sí que nos dé tiempo a acuerdo. charlar un ratito. Bueno, Gracias. Pues tú cuando tengas que parar me dices, venga, aquí lo dejamos, que vale, ya lo tenemos muy bien. Pues vamos a ver, entonces vamos a entrar, digamos, a saco. ¿Qué avances recientes se han producido en el campo de la medicina personalizada aplicado en el ámbito deportivo y cómo se relacionan estos avances con la utilización de terapias celulares y regenerativas para eso, mejorar el rendimiento y acelerar la recuperación de los atletas? Quizá los avances no van tanto solamente, digamos, en medios deportivos o en aplicaciones, digamos, para deportistas de élite, aunque se están aplicando, pero todavía, digamos, que los desarrollos fundamentales están, pues, en enfermedades o bien crónicas o en oncología, en enfermedades raras, sobre todo, y algunas de estas aplicaciones, obviamente, las que sean para una indicación concreta, pues probablemente no sean de aplicación general en lesiones deportivas, pero digamos que los avances fundamentales, sobre todo más recientes, pues están en el área de oncología con las células que conocemos como CAR-T cells o células modificadas, linfocitos modificados genéticamente para tratar diferentes alteraciones, sobre todo pues en hematología de momento, aunque hay mucha investigación en otro tipo de tumores sólidos también, ¿no? Entonces, tenemos ya varios medicamentos, como bien has comentado, denominados de terapia avanzada, autorizados en la Unión Europea para estas indicaciones oncológicas, leucemia linfoblástica aguda, mieloma múltiple y otras en investigación. Y, digamos, en lesiones deportivas específicamente lo que hay es, de momento, investigación clínica, ¿no? ¿Cuál sería quizá algunos de los productos autorizados que podrían ser aplicaciones, que tendrían aplicaciones deportistas? Pues digamos, trasplante de condrocitos autólogos, células que se han extraído del propio paciente, del cartílago articular, que se han cultivado en el laboratorio y que luego, bueno, pues para reparación de ese cartílago, pues se han utilizado, ¿no? De esos tenemos también varios autorizados en la Unión Europea, uno a nivel nacional, a la Clínica Centro de Madrid, y luego, bueno, pues tenemos, digamos, otros medicamentos también en investigación, como pueden ser con células mesenquimales,
bien para artrosis de rodilla o para lesiones de tendón, pero digamos que están todavía en fase de investigación y de evaluación. O sea que, bueno, pues ya veremos a lo mejor si en un futuro están disponibles para un uso más generalizado. Vale, ahí en ese paquete supongo entendemos que encontramos las terapias biológicas como el plasma rico en plaquetas, los conocidos PRPs, y después que digamos que en función como en la recuperación de lesiones deportivas, digamos, cómo se comparan con otras formas de terapia celular. Bueno, aquí, digamos, ese tipo de productos tendrían una regulación diferente. El plasma rico en plaquetas o sus derivados puede ser rico en plaquetas o pobre en linfocitos, rico en linfocitos. Ahí, digamos que diferentes profesionales sanitarios y en función de la indicación utilizan productos que son un poquito diferentes, aunque son considerados medicamentos, pero no necesitarían una autorización individual como un medicamento convencional o como un medicamento basado en células, ¿no? Estamos hablando siempre de la utilización de plasma autólogo, es decir, que se extrae un pequeño volumen de sangre al paciente, se centrifuga y quizás eso puede ser sometido a alguna pequeña manipulación o a la extracción de alguna fracción en concreto, por ejemplo, de la fracción rica en plaquetas, y se administra al paciente. Ahí realmente, digamos, está regulado a través de una resolución y un informe de la Agencia Española de Medicamentos que describe cuáles serían las garantías tanto de calidad como, bueno, pues los datos, digamos, que apoyarían la eficacia para esa indicación, los datos de seguridad, el perfil de seguridad del producto, etcétera. Hay unas garantías de información que se tienen que dar al paciente sobre el porqué de la utilización de este tipo de medicamento, y ahí, como digo, no necesita una autorización individual, sino que el médico prescriptor es el que bueno, pues se hace responsable de que se cumplen las garantías establecidas en el informe de la Agencia Española de Medicamentos. Sabemos que el plasma rico en plaquetas o sus derivados se están utilizando ampliamente, tanto sí, en lesiones en deportistas como en la población en general. Y quizá también aquí una nota de precaución, bueno, pues realmente, aunque hay muchos estudios publicados y el uso es amplio, pues realmente no consideramos que la eficacia en muchas de las indicaciones en las que se está utilizando pues sea todavía robusta, ¿no? Con lo cual la recomendación desde la agencia es que siempre que sea posible pues se hagan estudios, digamos, clínicos que permitan concluir la eficacia del plasma rico en plaquetas, ¿no? Pero sobre todo clarificar que aunque es un medicamento, no estamos hablando de un medicamento convencional que necesite una autorización individual, sino que aquí el médico prescriptor es el que garantiza al paciente que ese es el mejor tratamiento y que se ha obtenido y se administra en las condiciones adecuadas. De acuerdo, entendemos. Entonces, lo que también entendemos es que la investigación y los ensayos clínicos juegan un papel muy importante en el desarrollo, en la validación de estas nuevas terapias celulares para todo el mundo, tanto para deportistas como para la población en general, como tú comentabas, y cómo esta evidencia científica puede contribuir a mejorar la regulación y la integración también de estas terapias en los programas deportivos, ¿no? Eso es, sí, así es. Como digo, hay muchas publicaciones porque esto también, digamos, en nuestra interacción con profesionales sanitarios nos lo indican. Bueno, sí, hay muchísimas publicaciones sobre el uso de plasma rico en plaquetas en diferentes indicaciones y parece que todas ellas concluyen que realmente es eficaz. Pues ahí sí que tenemos que discrepar, porque es verdad que si es plasma autólogo y se ha procesado, que esto también es muy importante, en condiciones que impidan una posible contaminación que se pueda transmitir al paciente, pues bueno, pues es un tratamiento adicional que puede estar disponible, ¿no? Pero es verdad que todas las publicaciones científicas, digamos que incluyen o poblaciones muy pequeñas o grupos muy heterogéneos que están, digamos que podría haber otros sesgos también, pues también por tratamientos concomitantes, etcétera, que no permiten, digamos, todavía extraer esas conclusiones sólidas, ¿no? Claro. Y luego, quizá clarificar, porque también es algo que se está utilizando, bueno, nos llega la información de que es algo que se está utilizando también o se está extendiendo el uso de los denominados exosomas, secretomas o
digamos, medios de cultivo celular que por el hecho de no contener células, pues quizá bueno, pues se interpreta que realmente no es un medicamento de terapia avanzada. Y eso es cierto, no es un medicamento de terapia avanzada al no llevar células, pero sí que sería un medicamento biológico. Y entonces, al ser un medicamento biológico, también es necesario que su obtención sea en una sala certificada por la Agencia Española de Medicamentos y que, dado que de momento no hay ningún medicamento basado en exosomas, secretomas, vesículas extracelulares o, digamos, cualquier otra denominación que esté autorizado, sería necesario tener un ensayo clínico autorizado por la agencia para poder utilizarlo. O sea que no sería posible ofertar de momento ese tratamiento, digamos, ni a deportistas ni a la población en general, obviamente. Entonces entendemos que hay riesgos y consideraciones incluso éticas asociadas con la aplicación de terapias celulares. ¿Cómo pueden los profesionales de la salud y los reguladores trabajar juntos para garantizar ahí un acceso seguro y equitativo para este tipo de terapias, Sol? Pues nosotros, la verdad, como agencia estamos en cualquier momento abiertos a, digamos, a tener reuniones o intercambios con cualquier grupo de profesionales sanitarios o profesionales individuales que tengan dudas. La verdad que eso ya lo llevamos haciendo durante muchos años y digamos que nos llegan también incluso a veces consultas de pacientes individuales o incluso de ciudadanos que ellos mismos no son pacientes, pero que quizá han visto pues ofertas de tratamiento y dudan si ese tratamiento que se está ofertando pues es legal o se hace con todas las garantías, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría, tenemos la información desde luego en la página web de la agencia, pero en cualquier caso, si no se encuentra o existen dudas adicionales, sí que nuestro contacto, por ejemplo, el buzón de la División de Productos Biológicos está en la página web de la Agencia de Medicamentos, que no duden en contactar con nosotros o a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, que cualquier consulta pues la respondemos, ¿no? Y obviamente también cualquier sugerencia, a veces también de nuestro intercambio con profesionales o a través también de congresos, reuniones, etcétera, lo que siempre también ofrecemos es cualquier sugerencia, decir, bueno, pues si necesitamos incluir información específica sobre algún tipo de productos en nuestra página web, pues estamos abiertos también a propuestas, ¿no? De hecho, sí que tenemos una parte de la página web que es específicamente dedicada al plasma rico en plaquetas, donde se habla de cómo está regulado, etcétera. Está ahora en revisión toda la parte de medicamentos de terapia avanzada, pero también sí que estamos considerando quizá incluir alguna nota en la cual, bueno, pues tratamientos de PRP, tratamientos basados en células, tratamientos basados en exosomas, quizá simplemente indicar con unos párrafos cuál es la diferencia entre uno y otro, cómo están regulados, pues si eso vemos que puede ayudar a los ciudadanos o a pacientes en general y a los profesionales, por supuesto. Claro, ahí estábamos nosotros también con ese montón de preguntas ahí alrededor de ese tema, sobre todo cómo se diferencia, por ejemplo, la terapia génica de otras formas de terapia celular, qué aplicaciones tiene y sobre todo las ventajas y limitaciones de las terapias con factores de crecimiento. Claro, ahí que también es muy importante aclarar cuando estamos hablando de factores de crecimiento a qué nos referimos, porque por ejemplo, si se ofrece un tratamiento con plasma rico en plaquetas, que obviamente, pues, digamos, una de las bases de su uso es el que contiene, digamos, pues quizá una concentración mayor de determinados factores de crecimiento, pues estaría regulado como plasma rico en plaquetas. Ahora, si hablamos de factores de crecimiento obtenidos a partir de un cultivo celular, como decía, eso ya está regulado como un medicamento biológico que es necesario, para el cual es necesario tener una autorización. También, por ejemplo, si alguien dice, no, es que yo estoy utilizando factores de crecimiento obtenidos, pues no lo sé, proponer un ejemplo, en bacterias, en levaduras, son recombinantes, también eso es un medicamento biológico que requiere una autorización previa a su utilización, ¿no? Entonces, de nuevo, si hablamos de factores de crecimiento que entrarían dentro de la categoría de plasma rico en plaquetas o plasma autólogo, se regiría, digamos, por los requisitos del PRP. Si hablamos ya de otra categoría de productos o de otro tipo de obtención o de otro tipo de origen,
yo creo que lo más recomendable es consultar con la Agencia Española de Medicamentos para aclarar cuál es la situación legal de ese tratamiento. De ese tratamiento concreto, lo entendemos. Ahí está pues esta página web que nos puede ayudar a salir de dudas en una primera instancia y después, sobre todo, a la vez que nos ponemos en buenas manos de profesionales fiables, poder llevar a cabo alguna de las terapias de las cuales hemos querido comentar y hablar con Sol Ruiz, jefe de División de Biológicos, Biotecnología y Terapias Avanzadas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. No te vamos a tomar más tiempo porque ahí ya todos tenemos ya prisa, se acaba el programa. Muchísimas gracias, Sol, por estar con nosotros hoy de nuevo en el programa. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Sol. Fenomenal. Gracias. Chao, chao. Bueno, pues ahí esta charla tan interesante porque es un tema que está muy en boga. Hay muchas personas que quieren acceder a este tipo de tratamientos y bueno, pues ahí tenéis esa página web para consultar cualquier duda que tengáis en cuanto a PRPs, a terapias de tipo génico, del tipo que sea. Ahí vais a encontrar la información necesaria si queréis llevar a cabo alguno de este tipo de tratamientos. Vamos a ir poniendo punto y final ya a nuestro programa, no sin antes recordar que en Madrid tenéis a vuestra disposición el Hospital Universitario Vitas Arturo Soria, un centro con un equipamiento sanitario completo que cada año ofrece la mejor asistencia a 400.000 pacientes. En Vitas Arturo Soria encontraréis todas las especialidades médicas y quirúrgicas con un amplio horario de atención para que podáis escoger el momento que mejor se adapte a vuestras necesidades. Entre otros servicios, os recordamos que se diferencian por ser el único hospital de la Comunidad de Madrid que tiene urgencias oftalmológicas y de otorrino, y además con médicos presenciales, y por contar con servicios específicos de traumatología, radiología vascular, intervencionista, resonancia magnética o unidad de críticos. Vas a encontrarlos en la calle Arturo Soria 103 en Madrid o a través de la página web www.vitas.es. Cuando decimos Vitas, con una H intercalada. No lo dudes, pide cita hoy mismo si necesitas los servicios médicos de Vitas. Además, si eres paciente con artrosis u otra afectación articular o conoces a alguien que le ocurra, vamos a animarte a asociarte a OAFI a través de nuestro sitio web. Ahí lo tienes, los datos necesarios, es muy sencillo. Además, también si tienes alguna pregunta o quieres una segunda opinión, puedes también acudir a la consulta solidaria gratuita del Dr. Vergés en Barcelona, en Madrid y también online, en todo caso, si te hace falta. No dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del mail info@oafifoundation.com o bien llamando también a un teléfono que va a coger María Teresa Vergés muy amablemente y te va a explicar lo que te haga falta. Ahí en el 93 159 40 15. Únete a OAFI porque además vas a recibir beneficios personales y vas a estar ayudando a muchas otras personas. Además, hacerse socio de OAFI, te recordamos, ahora que viene la campaña de la renta, también desgrava. Anímate a hacerte socio o hacer una donación, también es posible, y vas a poder solicitar tu certificado de desgravación de la renta de un 35%. Tu apoyo, además, nos va a permitir continuar con nuestra labor social y solidaria, impulsando esos ensayos clínicos tan necesarios, esos estudios y esa investigación tan importante para mejorar la calidad de vida de los pacientes con artrosis. Vamos a ir terminando. Aquí lo vamos a dejar hasta nuestro próximo episodio de OAFI Sport, que será la semana que viene. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos incluso en TikTok. Te animamos a seguir nuestras cuentas si no lo haces ya, y agradecer a todo el mundo por estar aquí, por seguirnos, y además también a todas las personas que hacen posible esta cita. Nuestro equipo, a cada semana, Leis Alari ahí en la parte técnica, Cristina Nova, Ariadna Sánchez y Joan Carles Pallarés en la producción. Y esta que os habla, Che Arana, que os espera aquí puntuales la próxima semana. Mientras tanto, practicar deporte con mucha salud.